En esta séptima parte hablaré respecto a las copas de la ira indicadas en el libro Apocalipsis. Recordemos que estamos vinculados estudiando la serie de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Por lo que importante debo recordar que en este contexto, para poder entender lo que voy a hablar, debemos repasar brevemente lo que hemos visto. Primero, que se desprende que en la última semana de la profecía de Daniel, donde va a ocurrir todo el despliegue, la ira y el juicio de Dios, primeramente parte con los 7 sellos. Del último sello se desprenden las 7 toques de trompeta. De la séptima trompeta se desprenden finalmente las 7 copas de la ira. Todo esto ocurre en el periodo de la tribulación, de acuerdo a lo que señala y hemos visto en la última semana de la profecía de Daniel. Leo el inicio de este derramamiento de estas copas de la ira en Apocalipsis 16:1, que dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí comienza el periodo final, para lo cual leeré en Apocalipsis 16:2 respecto a la primera copa. Dice la palabra de Dios: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Evidentemente aparecen úlceras sobre los hombres que ya están en la tierra. Recordemos que los hijos de Dios ya nos fuimos en el arrebatamiento. No estamos en esta etapa, como he explicado anteriormente. A los que queden y se marquen van a aparecer úlceras malignas. Pestilentes, a su vez, van a ser hediondas. No tan solo va a producir dolor, sino van a ser pestilentes. Pero ¿a quiénes? Aquellos que tengan la marca de la bestia. Recordemos que muchos cristianos que no creyeron o que creyeron y quedaron después del arrebatamiento van a vivir este periodo. Entonces, lo complicado es que ellos van a ser testigos y no se tienen que marcar, por cuanto todo aquel que se marque ya está condenado, está perdido. Hasta el último Dios tiene misericordia y les dice: no se marquen, porque en estos tiempos no van a poder comer, tienen que sobrevivir de alguna manera hasta que el Señor venga con su ejército. Aquí esta plaga va sobre los que tenían la marca de la bestia. Esta marca, vamos a hablar de algunos aspectos, lo indicado en Apocalipsis 13, 15 y 16, que dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este texto, como hemos visto, está hablando del anticristo que va a sufrir un atentado, lo van a matar, algo va a hacer donde de alguna manera va a haber una, comilla, resurrección, o esta imagen de la bestia la van a hacer hablar, de tal manera que la bestia, como entró en caballo blanco de paz en esta última etapa, ahora ya no va a ser de paz, sino va a ser un dictador, porque inclusive va a matar a todo aquel que no lo adorase. Por otro lado, no van a ser algunos, van a ser todos. Y aquí los hijos de Dios, los que queden, los pocos que queden, van a tener que sufrir con su vida la desobediencia, porque estamos en la era de la gracia. Hoy es el día que nosotros podemos creer en el Señor Jesucristo y enmendar nuestra vida, pero en aquel entonces ya va a ser demasiado tarde. Solamente con la vida se va a poder salvar. ¿Por qué? Porque esta marca va a ser para todo, por ende va a haber una ley que así lo indique, y el que no se marque va a tener que sufrir cárcel, y a su vez a lo mejor va a sufrir con su vida. Y señala importante en lugar específico, como es en la mano derecha y en la frente. ¿Por qué? Porque sabemos que el diablo siempre ha querido homologar, copiar lo que hace nuestro Dios. Y quiero leer lo que está en el Antiguo Testamento también, para que entendamos algunos contextos. Pero antes quiero resaltar a otro aspecto de la marca, que leo en Apocalipsis 13, 17 y 18, y dice: y que ninguno pudiese comprar
ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Son 3 elementos. Primero dice que esta marca va a ser una marca, o sea, va a ser un sello, va a ser una figura. Si no, dice, porque dice, nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o sea, el sello, una figura, o el nombre de la bestia. Es otro distinto. Uno el sello y otro el nombre de la bestia. Y tercero, o el número de su nombre. Por ende, son 3 elementos que hay que tener, como dice acá el texto, sabiduría para poder comprenderlo. Hay diversas teorías, que esto está en los códigos de barra, que está en diferentes personajes que han aparecido a lo largo de la historia, pero sabemos que aún ese tiempo no ha llegado. Pero lo importante es que hay que tener sabiduría, entendimiento para poder descifrar dónde va a estar esta marca, este nombre de la bestia. Como decía, ¿por qué en la mano y en la frente? Porque en el libro de Éxodo 13:9 nos dice que dice la palabra del Señor, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. En este texto, el pueblo de Dios, a través de la palabra de Dios, le dice que esta palabra la lleven siempre delante de sus ojos, la lleven siempre en su boca, en recordatorio, en su mente, por cuanto es ahí la clave para poder llevarse en este mundo, la palabra de Dios. Entonces nos dice que claramente la lleve en su frente como un memorial, recordando entre sus ojos, en la frente, y con mano fuerte, recordando con la mano fuerte que sacó al pueblo hebreo desde Egipto, para que recuerden este evento. Y también en Deuteronomio 11:18, la palabra nos dice, por tanto pondréis mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Se da cuenta que el diablo quiere homologar, esto es por amor, que uno se aprende la palabra de Dios, uno memoriza versículos, ese es nuestro patrón de conducta en este mundo, nuestro patrón, nuestra forma de guiarnos, pero el diablo no lo va a imponer como algo físico, en la mano y en la frente, lo mismo que hizo el Señor, pero lo hizo por amor. Acá no, el diablo, el anticristo, lo va a imponer, y el que no, lo va a matar. Continúo con la segunda copa de Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos que en las toques de trompeta solamente la tercera parte del mar se contaminó. Aquí lo que quedó terminó de contaminarse. Contaminación total. Y esta contaminación va a ser tal que todo ser vivo va a morir. Ya los alimentos ya vienen con déficit, van a ser muy escasos, pero ya aquí ya va a ser crítico. En estas últimas semanas, a lo mejor, o par de meses, va a ser muy crítico. Esta segunda copa, ya el mar se va a contaminar y los seres vivos del mar van a morir. En la tercera copa, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Igual que el toque de trompeta anterior, que veíamos en las clases anteriores, la tercera parte de los ríos y la fuente de agua se contaminaron. Aquí ya terminó de contaminarse. Porque dice, y derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Se convirtieron, o sea, lo que quedó se convirtió en sangre. Río y fuente de agua. ¿Se imagina la gente que va a tener úlceras, hediondas, pestilentes? No se van a poder lavar, no tomar agua. La tercera copa de la ira nos habla que la totalidad de las aguas se contaminarán. En la cuarta copa, indicada en Apocalipsis 16:8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol
al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Antes de estos tiempos, antes del fin de estos tiempos, el sol quemará en forma abrumadora a todo ser humano, a todo ser humano. Simplemente no va a haber dónde esconderse, no va a haber dónde poder esquivar estos rayos solares que van a quemar al ser humano. Y la quinta copa, indicada en Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor su lengua. Este es un juicio sobre la bestia que domina esta tierra. Recordemos que el diablo es el que gobierna este mundo y ahora va a venir un juicio sobre él en esta quinta copa. Una copa sobre un juicio sobre este reino, el reino de las tinieblas. Y importante que al final, ya estamos en la quinta copa, todo este mundo se cubrirá en tinieblas. Ya sabemos que esto va vinculado con el toque de trompeta. La tercera parte del día ya se convierte en tinieblas. Y aquí ya se le acabó, se terminó. La luz de Dios ya no está, se fue. Tanto material, física como espiritual. Y aquí los que queden van a ser testigos de las tinieblas al 100%. Pero mordían, dice la palabra, de dolor sus lenguas, tratando de graficar, de demostrar, de plasmar el dolor que van a sentir, pero dice la palabra, ni aún así se arrepentían de sus actos. En la sexta copa, indicada en Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se sacará el río Éufrates para preparar. Va a haber una reunión de ejército que va a ir contra el pueblo hebreo, contra Jerusalén específicamente, y se van a reunir en este lugar que se llama Armagedón, que técnicamente no existe en Israel, no hay un lugar con ese nombre. Armagedón en hebreo significa Valle de Megido o Monte de Megido, del cual hablaré en la última cápsula de este estudio, que es la última batalla. Y más que batalla es un proceso, es una campaña, le llaman algunos, donde hay varios acontecimientos. Porque aquí nos dice la palabra que se reunieron en este lugar de Armagedón. Y muchos estudiosos, Dios ha revelado que la batalla no necesariamente va a ser ahí, porque va a ser en Jerusalén, pero ahí va a ser la reunión de estos grandes ejércitos. Por eso se seca el río, para que pasen por esa vía estos ejércitos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hecho está. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Una vez más vemos que un gran terremoto y un terremoto de gran magnitud, cataclismo, que tenemos como referencia lo que ocurrió en Valdivia, en el terremoto de Valdivia en 1960 en Chile, que fue el terremoto más grande de la historia, el que se ha registrado. Y este terremoto, hay lugares donde varios metros el mar bajó su nivel de base, en otras islas se perdieron, se emergieron algunos islotes. Este terremoto de Valdivia en 1960 no es nada con el gran terremoto que va a ocurrir en el derramamiento de la séptima copa. Dice, montes no fueron hallados. Va a haber un cambio geográfico tremendo. Y
van a haber granizos que van a caer en esta etapa final que va a coincidir con la gran batalla de Armagedón. La lluvia de granizo, que aproximadamente son del peso de un talento, que son alrededor de 45 kilos. Y si leemos un poco más abajo, dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. O sea, viendo tremendas señales, aún ahí blasfemaban contra Dios. Quiero hacer, para terminar, un breve resumen y tratar de vincular algo interesante que encontré respecto a las plagas de Egipto, a las plagas o los eventos, los sellos del Apocalipsis, con las trompetas y también con lo que acabo de hablar, las copas. Aquí están desplegados los textos, los conocemos, simplemente hice un resumen de qué significaba cada uno de ellos. Y importante recordar, por ejemplo, que cuando en la plaga de Egipto, la primera plaga, cuando el río se convirtió en sangre, esto también se repite en el toque de la tercera trompeta, cuando la tercera parte de los ríos se contaminan y al final en la copa terminan de contaminarse, río y las fuentes de agua. También podemos determinar que la tercera parte se contaminó y murieron los seres vivos del mar, y aquí en las copas se terminó de contaminar el mar. También vemos en la quinta plaga de Egipto que el ganado murió por diferentes plagas, por una plaga de ganado, y por ende en los sellos ya va a comenzar la escasez de alimentos, tanto por la guerra que va a haber como por los acontecimientos del fin de los tiempos. También podemos determinar que en la sexta plaga de Egipto, la úlcera de los hombres y las bestias también se replica al final. Las copas en la úlcera de los hombres, que van a ser pestilentes para todos aquellos que se marquen. También hubo en la plaga de Egipto granizo, que también se va a ver reflejado al final en las copas, donde va a haber un gran terremoto. Quiero resaltar que existen 3 terremotos, uno que se indica en los sellos, otro en el toque de trompeta y otro en las copas. Si usted revisa los videos míos, se va a dar cuenta que son totalmente distintos. Cuando estamos hablando del sexto sello, ahí aparece un terremoto, en la apertura del sexto sello, que es totalmente distinto en el toque de trompeta, que es en la séptima trompeta, que es la preparación, y es totalmente diferente con el último terremoto, dice un terremoto cual no ha habido en la historia, totalmente diferente, pero se le agrega el efecto de los granizos en este evento. Las langostas comen todo lo verde, por ende la tercera parte de la vegetación también se quemó, o sea, la vegetación va prácticamente a colapsar. Ya todo lo que es alimento. Y también en esta última toque de trompeta, en la sexta trompeta, 200 millones habla la palabra de demonios que van a matar al ser humano, y se desprende que van a ser soldados, y por ende el río Éufrates se va a secar para reunir para esta gran batalla, la última batalla de Armagedón en este tiempo. Y finalmente las tinieblas, así como las plagas de Egipto, las tinieblas precedieron a la muerte de los primogénitos. Las tinieblas aquí en el toque de trompeta, donde van a operar los demonios en gran envergadura, ya en las copas las tinieblas van a cubrir todo el mundo. Todo el mundo. Simbólicamente y físicamente se va a cubrir las tinieblas a todo el mundo. Se le terminó el reinado al demonio, al diablo, quien gobierna este mundo. Ahora va a comenzar un nuevo gobierno, el gobierno del Señor Jesucristo, un nuevo reino durante el milenio. Finalmente, haciendo un resumen de las copas de la ira, la séptima trompeta, al toque de la séptima trompeta aparece la primera copa, que va a traducirse en úlceras malignas, la contaminación del mar, la contaminación de las aguas, el sol quemará a todo ser humano, todo el mundo se cubrirá de tinieblas y se preparará el terreno para la gran batalla. Y finalmente terminará con el gran terremoto. Pero ese terremoto está vinculado con la batalla de Armagedón. Y ahí va a finalizar con este lluvia de granizo, gran terremoto, con la última batalla, donde el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a esta tierra, junto a su ejército. De esto hablaré en la última cápsula, como dije.
Por lo cual concluimos con este estudio en estas 7 copas que el periodo va a ser un periodo de gran dolor en la humanidad que esté en aquel entonces. Habrá al final un terremoto de envergadura que cambiará el aspecto geográfico de este mundo. Las tinieblas cubrirán el mundo en su totalidad. Ya va a haber antes acontecimientos previos, pero aquí va a haber tinieblas totales. Y el inicio de la batalla de Armagedón, que se le llama Armagedón, es una campaña que van a ocurrir varios eventos hasta que el Señor Jesucristo venga con su ejército a poner punto final a esta etapa de la historia. Por lo tanto, leo en Daniel 12, 9 al 10. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vuelvo a leer, los entendidos comprenderán. Que Dios nos abra la mente para entender esta profecía. Que Dios nos bendiga. Amén.